Las ecuaciones diferenciales ordinarias y EDO son una parte fundamental de las matemáticas y la física que se utilizan para describir cómo cambian las cantidades en función de sus tasas de cambio. En su forma más básica, una EDO es una ecuación que involucra una función desconocida y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Estas ecuaciones son esenciales para modelar una amplia variedad de fenómenos en la ciencia y la ingeniería, desde el movimiento de planetas en el espacio hasta la propagación de enfermedades y la dinámica de sistemas eléctricos. Las EDO se dividen en dos categorías principales, lineales y no lineales. Las EDO lineales son más manejables matemáticamente y tienen soluciones analíticas en muchos casos, mientras que las EDO no lineales pueden ser mucho más desafiantes y a menudo requieren métodos numéricos para encontrar soluciones aproximadas. La matriz jacobiana. La matriz jacobiana es una matriz formada por las derivadas parciales de primer orden de una función. Las matrices jacobianas siempre tendrán tantas filas como funciones escalares tenga la función, y el número de columnas coincidirá con el número de variables. Lo primero que debemos hacer es calcular todas las derivadas parciales de primer orden de la función, después formar la matriz jacobiana. El determinante de la matriz jacobiana puede proporcionar información importante sobre la relación entre las variables de entrada y las funciones de salida en un sistema de ecuaciones. Un determinante igual a 0, por ejemplo, puede indicar la presencia de singularidades o problemas en el sistema que se está analizando. Hay que tener en cuenta que el jacobiano solo se podrá calcular si la función tiene el mismo número de variables que de funciones escalares, ya que entonces la matriz jacobiana tendrá el mismo número de filas que de columnas y, en consecuencia, será una matriz cuadrada. Una de las aplicaciones más interesantes de esta matriz es la posibilidad de aproximar linealmente a la función en un punto. Además, nos sirven para crear un puente entre dos sistemas de referencia espacios vectoriales, de manera que mediante una transformación el jacobiano o matriz jacobiana, se pueda expresar un vector de un primer sistema a otro sistema. Ahora bien, hay aplicaciones interesantes para la matriz jacobiana. Es una herramienta fundamental en robótica y en el análisis de cinemática de robots. Proporciona información crucial sobre cómo cambian las coordenadas de posición y orientación de un robot en función de pequeños cambios en sus articulaciones. Para la matriz jacobiana, lo primero que tenemos que hacer es identificar las funciones componentes de la función vectorial, para luego derivar con respecto a cada variable. f1 es igual a x1, f2 a 5x3 y f3 a 4x2 elevado al cuadrado menos 2x3. Las derivadas de f1 con respecto a x1, x2 y x3 son 1, 0, 0, y las de f2 y f3 son 0, 0, 5 y 0, 8x2 menos 2. Fíjate que cada fila de la matriz corresponde con las derivadas de la función componente con mismo índice que la fila, y cada columna corresponde con las derivadas con respecto a cada variable del mismo índice que la columna. Para no equivocarte al completar la matriz, te recomendaría la siguiente metodología. 1. Ordena las funciones componentes en vertical. Y 2. Deriva en el orden de las variables yendo hacia la derecha. Dicho esto, es momento de que practiques un poco. Calcula la matriz jacobiana de la función f. El tamaño de la matriz depende de la función vectorial. Si por ejemplo la función pasa de 3 a 4 dimensiones, la matriz será 4 por 3. Si pasase de 5 a 3, sería 3 por 5, y así sucesivamente. Por otro lado, si tenemos una función escalar de varias variables, la matriz jacobiana será un vector fila, y será igual a la traspuesta del gradiente. Y si la función escalar es de una variable, la matriz será igual a su derivada. La matriz jacobiana se usa en los cambios de variable en integrales múltiples. Por ejemplo, las coordenadas polares se pueden ver como una función cuyo jacobiano sería el siguiente, a partir del cual, como es cuadrado, podemos calcular su determinante, que es igual a r. Y es el valor absoluto de este determinante el que aparece en las integrales con cambio de variable. Si quieres aprender más sobre integrales múltiples, te dejo el curso completo en la descripción. El determinante de la matriz jacobiana se conoce como determinante jacobiano o el jacobiano. Variables separables. En ecuaciones diferenciales ordinarias, una variable separable se refiere a una forma especial de EDO en la que se pueden separar las variables dependientes e independientes de manera que todos los términos con la variable dependiente estén en un lado de la ecuación y todos los términos con la variable independiente estén en el otro lado. La solución general se obtiene integrando en ambos miembros de esta ecuación con su respectiva constante.
Si se incluye condiciones iniciales opcionalmente, si tienes condiciones iniciales dadas, utilice estas condiciones para encontrar el valor de la constante de integración y obtener la solución particular. Una aplicación común y esencial de ecuaciones diferenciales de variables separables se encuentra en la modelización de la caída radiactiva. Cuando se observan núcleos radiactivos, la tasa de decadencia de una sustancia radiactiva se describe mediante una ecuación diferencial que es variable separable. Dicha ecuación relaciona la cantidad de material radiactivo presente en un momento dado con su velocidad de decaimiento. Al separar las variables y aplicar técnicas de integración, se puede calcular la constante de desintegración y predecir la cantidad de material radiactivo restante en cualquier momento futuro. Una población de 750 microbios es sometida a la acción de un antibiótico experimental. Cuando han transcurrido 2 horas, se observan 500 microorganismos. Determinar la función para el número de microbios en el tiempo y en el momento en que el número de microbios es de un 10% de la población inicial. Lo que nos están diciendo, nos están indicando un tiempo específico, que son 2 horas, y la cantidad de microbios que hay en esas 2 horas. Y también nos están pidiendo para el número de microbios en el tiempo y el momento que el número de microbios es el 10% de la población inicial. Es decir, nos están diciendo en qué tiempo estaba el 10% de la población inicial. Entonces vamos a empezar a desarrollar este problema. Lo primero es identificar los datos del problema. El primer dato es que tenemos un t igual a 2. ¿Por qué? Porque la población dice que han transcurrido 2 horas y vamos a tener entonces que la población después de transcurridas 2 horas es de 500. De acuerdo con el modelo, nosotros vamos a tener que dp, dt, ¿no es cierto? Que la población, la cantidad de microbios de esta población depende del tiempo, y esto va a ser igual a un p por un k, que es la constante proporcional. Ahora nosotros tenemos aquí una ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de variables separables. Así que la vamos a escribir como una ecuación diferencial de variables separables. Para escribirla como una ecuación diferencial de variables separables, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar, nos va a quedar 1 partido por p dp, y al otro lado nos va a quedar k, ¿no es cierto?, esta constante, por dt. Y así ya tengo separadas las dos variables. En el lado izquierdo tengo la variable p, en el lado derecho tengo la variable t. Ahora, obviamente, la voy a resolver como resolvemos cualquier ecuación diferencial de variables separables. Y para eso voy a integrar a ambos lados de la ecuación. Integro a ambos lados de la ecuación, ¿y qué va a quedar? Va a quedar lo siguiente. Voy a hacer una separación de la pantalla antes. La integral de 1 partido por p dp es igual a la integral de k dt. Y ahora integramos esto con las reglas de integración que hemos revisado durante todo este curso. Entonces, para el primer caso, nos va a quedar que la integral de 1 partido por p va a ser el logaritmo natural de p es igual, y la integral de k va a ser el k por la variable que esté más la constante c, la llamada constante de integración. Y luego de aquí nosotros vamos a despejar el valor de p. Entonces despejamos el valor de p, como está dentro de un logaritmo natural, aplicamos la función exponencial, ¿no es cierto? Y nos va a quedar p es igual a c por e elevado a k por t. Aquí directamente aplicamos esta exponencial, ¿no es cierto? Porque la variable en lo que nosotros queremos despejar está dentro del logaritmo natural, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos los siguientes datos. Tenemos que la población inicial, tenemos que t sub 0, perdón, que t es igual a 0, y también que la población en ese tiempo, ¿no es cierto?, era de 750 microbios. Con esta información, nosotros ahora podemos directamente reemplazar estos datos. Voy a hacer aquí nuevamente una separación. Vamos a reemplazar estos datos y me va a quedar
como en este caso, el P de 0 es 750, esto va a quedar 750 es igual a C por E elevado a K, y en este caso, para este caso particular, el T vale 0, así que esto sería por K elevado a 0. Como tengo aquí multiplicando directamente el K por 0, esto es 0, elevado a 0 es 1, así que de aquí voy a concluir que el valor de C es igual a 750. Ya encontramos el valor de C, pero ahora hay que encontrar el valor de K, una vez que tenemos el valor de C. Ya que tengo el valor de C, voy a encontrar el valor de K. Ahora voy a borrar la pizarra para continuar. Una vez que hemos encontrado el valor de C, que es igual a 750, teníamos otros datos. Tenemos también que a las 2 horas había 500 microbios. Entonces, el otro dato que teníamos es que P en 2 es igual a 500. Con estos datos, obviamente, ya podemos calcular el valor de K. ¿Cómo vamos a calcular el valor de K? Como tenemos que P de T es igual a C por E elevado a K por T, voy a reemplazar obviamente, pero ahora voy a reemplazar en el valor P de 2, conociendo el valor de C que es 750. Así que va a quedar P de 2 es igual a 750 por E elevado a K, y para este caso particular nosotros vemos que el T vale 2, así que vamos a reemplazar aquí por 2, K por 2. Continuamos entonces. ¿Qué nos va a quedar esto? Nos va a quedar P de 2, ya teníamos ese valor, ¿no? Teníamos el valor de P de 2, que es 500. Así que continuamos. 500 es igual a ¿quién? A 750 por E elevado a 2K. Luego podemos decir que esto es 500 partido por 750, estoy despejando K. Esto es igual a E elevado a 2K. Continuamos entonces. Una vez que tenemos eso, simplificamos y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que 2 tercios es igual a E elevado a 2K. Como queremos despejar K, vamos a sacar el logaritmo natural. Así que sacamos el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Y esto nos va a quedar que el logaritmo natural de 0,6 periódico, ¿no es cierto?, es igual al logaritmo natural de E elevado a 2K. De lo anterior, vamos a decir entonces que 2K es igual ¿a quién? Al logaritmo natural de 0,6 periódico. Y luego vamos a decir que K es igual al logaritmo natural de este 0,6 periódico, ¿no es cierto? Todo esto partido por 2. Si nosotros ingresamos estos datos en la calculadora, vamos a borrar ahí un poquito, ingresamos estos datos en la calculadora, vamos a tener que esto aproximadamente es menos 0,2027. Y ese es el valor de K. Por tanto, vamos a tener esta ecuación, esta función, donde vamos a tener que P de T es igual al valor de C, que es 750, por E elevado a ¿quién? A este valor de K, que lo acabamos de calcular, menos 0,2027 por T. ¿Termina ahí el problema? No, aún nos falta una parte, porque en el problema nos están diciendo que determinar la función para el número de microbios en el tiempo y en el momento en que el número de microbios es 10% de la población inicial. Entonces, a esto tenemos que ya encontramos la función. Hay que ahora determinar el tiempo donde habían el 10% de los microbios cuando partió esto. Vamos a hacer ese cálculo ahora. Como ya tenemos la función que modela el decrecimiento de la población, nos están diciendo que encontremos el tiempo
en el cual está el 10% de la población inicial. Nosotros vemos que acá la población de 750 microbios es sometida a la acción de un antibiótico. Es decir, al inicio habían 750 microbios. Por tanto, lo que nosotros estamos buscando ahora, queremos saber cuándo vamos a tener 75 microbios. ¿Por qué? Porque este 75 corresponde al 10% de los 50. Entonces, como yo ya conozco la población, que en este caso es de 75, voy a reemplazar. Voy a decir 750 por E 0,2027, que es el que habíamos encontrado, por un T, que es el T que estoy buscando. Quiero saber en qué tiempo, en horas, ¿no es cierto?, hay 75 microbios. Para despejar el valor de T, voy a dejar 75 partido por 750 es igual a E elevado a menos 0,2027 por T. Esto me queda que 0,1 es igual a E menos 0,2027 por T. Hasta acá solamente estoy haciendo la operatoria correspondiente para hacer el despeje del valor de T. Una vez que tengo esto, como la incógnita está en la función exponencial, en el exponente, para despejarla voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Así que logaritmo natural a ambos lados va a quedar esto como logaritmo natural de 0,1 es igual a logaritmo natural de E elevado a menos 0,2027 por T. De aquí, como ya tengo el logaritmo natural exponencial, que son funciones inversas, ¿qué me va a quedar esto? Cuando tomo esto, me va a quedar que el logaritmo natural de 0,1 es igual a ¿quién? A menos 0,2027 por el t que estoy buscando. Así que ahora, para despejar el t, directamente voy a tener que t va a ser igual a logaritmo natural de 0,1 partido por ¿quién? Partido por este valor que había, que multiplica al t, que es menos 0,2027, el valor de k, ¿no es cierto? Y si yo ingreso esto, hago el cálculo correspondiente, esto me va a dar que son 11,33 horas. Y esa es la solución del problema cuando estamos indicando que el 10%, aquí está, lo voy a anotar aquí, el 10% de la población inicial se alcanza a las 11,33 horas. Y esto lo hicimos aplicando directamente el modelo de Malthus, con ecuaciones diferenciales de variables separables. Las ecuaciones diferenciales homogéneas son un tipo específico de ecuaciones diferenciales en las que todos los términos de la ecuación y sus derivadas están expresados en términos de una sola variable y una función desconocida. En otras palabras, una ecuación diferencial homogénea tiene una forma básica. Para resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas de la forma básica, comprobar que sea homogénea si m y n tienen el mismo grado. Hacer cambio de variable. El método homogéneo requiere para el cambio o sustitución de variables, como se ve a continuación. Resolver por el método de separación de variables y volver a la variable inicial. Las ecuaciones diferenciales homogéneas, su aplicación se ve en el amortiguamiento, en donde se utilizan para describir el comportamiento de sistemas de suspensión de automóviles, sistemas de resorte y masa, o circuitos eléctricos con resistencia. Estas ecuaciones ayudan a entender cómo las vibraciones, oscilaciones y corrientes en estos sistemas disminuyen gradualmente debido al amortiguamiento, lo que es fundamental en el diseño de dispositivos de amortiguación, sistemas de control y la optimización de la eficiencia energética. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Y por diferencial de x es igual a 2 por x más y por diferencial de y. Primero vamos a corroborar que sea una ecuación diferencial homogénea, y para esto vamos a poner atención a las dos funciones que multiplican a los diferenciales, y 2 por x más y. Para asegurarnos de que sea una ecuación diferencial homogénea, estas dos funciones deben ser funciones homogéneas del mismo grado. Tenemos y, es una función homogénea de grado 1, solo tenemos un término elevado a la primera potencia, y luego 2 por x más y, tenemos dos términos
x y y, o si queremos distribuir el 2, 2x y 2y, cada uno de esos términos tienen una variable elevada a la primera potencia. Por lo tanto, la función también es una función homogénea de grado 1. Como ambas funciones son homogéneas y del mismo grado, la ecuación diferencial es homogénea. Vamos ahora a reacomodar la ecuación diferencial. Pasamos el diferencial de x dividiendo a la derecha, pasamos 2 por x más y dividiendo a la izquierda, y ahora vamos a realizar la sustitución y igual a u por x, donde u es otra variable dependiente. La derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de u con respecto a x por x más u, por la regla del producto. Y vamos a sustituir y de y sobre dx por sus expresiones en u, y nos va a quedar como sigue. Del lado izquierdo, en el denominador podemos factorizar ahora la x, y como tenemos x multiplicando y dividiendo, las podemos cancelar. Ahora pasamos la u restando, y vamos a restar la u a esa fracción, a u entre 2 por 1 más u. Para esto, tenemos que multiplicar y dividir la u por el denominador, que es 2 por 1 más u, y nos va a quedar como sigue. Ahora lo que vamos a hacer es invertir el numerador y el denominador a ambos lados de la igualdad, y luego pasar el diferencial de u multiplicando a la izquierda, y con esto ya realizamos una separación de variables. Tenemos los términos de u a la izquierda, los términos de x a la derecha, y podemos integrar. Para poder integrar la fracción de la izquierda vamos a tener que realizar algunos pasos algebraicos. Primero vamos a multiplicar el denominador, tenemos menos 2u que multiplica a u más 1, nos quedaría 1 menos 2u menos 2u al cuadrado. Como tenemos u menos 2u, nos quedaría menos u menos 2u al cuadrado. Ahora vamos a sacar el signo negativo del denominador y el 2 del numerador, y nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos una fracción en la que el numerador tiene dos términos sumándose. Vamos a separarlo en dos fracciones, 1 sobre u por 1 más 2u y u sobre u por 1 más 2u. Y en la segunda fracción podemos eliminar la u en el numerador y denominador, y nuestra integral nos va a quedar como sigue. El segundo término lo podemos integrar fácilmente, sin embargo, el primer término necesitamos resolverlo a una forma más simple antes de poderlo integrar. Y para hacerlo vamos a utilizar fracciones parciales. Tenemos u sobre u que multiplica a 1 más 2u. Para resolver por fracciones parciales, nosotros vamos a considerar que como tenemos en el denominador dos términos multiplicándose, esto quiere decir que esta fracción es la suma de una fracción a sobre u, donde a es alguna función, más b sobre 1 más 2u. Esto es porque si quisiéramos sumar estas dos fracciones, tendríamos que multiplicar los denominadores y después multiplicar cruzado a por 1 más 2u más b por u. Como podemos ver, ya tenemos el denominador igual y en el numerador tenemos a por 1 más 2u más bu. Y esto debe ser igual a 1, que es nuestro numerador original. Ahora con esta ecuación lo que vamos a hacer es distribuir la a, nos queda a más 2au más bu igual a 1. Luego vamos a factorizar la u de los dos últimos términos y ahora vamos a observar lo siguiente. Tenemos a la izquierda a más 2a más b por u, pero a la derecha solo tenemos 1, no tenemos un término de u. ¿Qué quiere decir esto? Que 2a más b debe ser igual a 0, para que a la derecha no haya ningún término dependiente de u. Si 2a más b es igual a 0, ese término se cancelaría y a nos queda igual a 1. Ahora vamos a obtener b. Sustituimos a igual a 1 arriba, tendríamos 2 más b igual a 0 y por lo tanto b es igual a menos 2. Eso quiere decir que nuestra fracción es igual a 1 sobre u menos 2 entre 1 más 2u. Y vamos a tomar esta fracción y la vamos a sustituir en la integral. Entonces ahora en vez de la primera fracción obtenemos el resultado que obtuvimos por fracciones parciales. Vamos a notar que la segunda y la tercera fracción tienen el mismo denominador, entonces las podemos sumar. Tenemos menos 2 más 1, queda menos 1. Ahora recordemos que todo esto era igual a la integral de dx sobre x, y ahora sí, ya podemos integrar cada uno de los términos. Tenemos menos 2 por la integral de 1 sobre u, sería menos 2 por logaritmo natural de u. Después tenemos menos 2 por la integral de menos 1 sobre 1 más 2u, esta con un cambio de variable nos daría más logaritmo natural de 1 más 2u, y esto va a ser igual al logaritmo natural de x más c, donde c es la constante de integración. Recordemos que y es igual a u por x, y por lo tanto u es igual a y entre x. Hacemos esta sustitución, y lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la función exponencial en nuestra ecuación. Entonces al lado izquierdo nos quedaría e a la menos 2 por logaritmo natural de y sobre x, sería, como la exponencial se cancela con el logaritmo, nos quedaría y sobre x a la menos 2, que es lo mismo que x cuadrada sobre y cuadrada. Luego, como tenemos otro logaritmo natural sumando, esto al aplicar la función exponencial se va a multiplicar
la exponencial con el logaritmo natural se cancela, nos queda únicamente 1 más 2y entre x, y eso va a ser igual a la exponencial del logaritmo natural de x es x nada más, multiplicada por e a la constante de integración c. Esa es otra constante, entonces lo dejamos como cx, y con esto ya tenemos la respuesta a nuestra ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales no homogéneas son ecuaciones en las que la parte derecha, el término no homogéneo, no es igual a 0. En otras palabras, representan sistemas dinámicos afectados por una fuerza externa o una función que varía en el tiempo. Tienen dos formas de representación como se puede observar. Para resolver esta ecuación, el primer paso es encontrar el factor integrante, que es una función x, de manera que la ecuación se convierte en una ecuación homogénea. El factor integrante se calcula de la siguiente manera. Una vez que encuentres el factor integrante, multiplica toda la ecuación por x, esto te dará una ecuación homogénea la cual es más fácil de resolver. Integras ambos lados de la ecuación, con esto te dará la solución general de la ecuación original. Después de resolver la ecuación, puedes despejar y x para obtener la solución específica. Una aplicación importante de ecuaciones diferenciales no homogéneas se encuentra en la electrónica. Cuando se analizan circuitos eléctricos con fuentes de energía externas, la corriente y la tensión en los componentes del circuito se describen mediante ecuaciones diferenciales no homogéneas. Estas ecuaciones modelan cómo los dispositivos electrónicos responden a señales de entrada variables con el tiempo. Resolver estas ecuaciones permite diseñar circuitos eléctricos que realizan funciones específicas, como amplificación de señales, filtrado y modulación. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial lineal de primer orden, la derivada de y con respecto a x más 2xy es igual a x al cubo, utilizando factor integrante. Para esto primero necesitamos tener nuestra ecuación diferencial en la forma general, y sucede que esta ecuación ya está en la forma general. El primer término es la derivada, después tenemos una función de x, p de x, que en este caso es 2x multiplicando la y esto es igual a una función f de x, que aquí es x al cubo. Lo que vamos a hacer ahora es obtener el factor integrante, que se define como e elevado a la integral de p de x por diferencial de x. Nuestra p de x es 2x, entonces vamos a resolver la integral de 2x por diferencial de x, que sería 2 por x al cuadrado entre 2, o lo que es lo mismo, simplemente x al cuadrado, y entonces nuestro factor integrante es e elevado a la x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar todos los términos de la ecuación diferencial por el factor integrante. Esto hace que el lado izquierdo de la igualdad se vuelva la derivada del producto entre el factor integrante y y, es decir, derivada de e a la x al cuadrado por y con respecto a x. A continuación, pasamos el diferencial de x multiplicando a la derecha y vamos a integrar ambos lados. Del lado izquierdo tenemos la integral de un diferencial, nos quedaría simplemente e a la x al cuadrado por y a la derecha, para poder resolver, vamos a aplicar un cambio de variable. Vamos a llamarle u a la variable que es igual a x al cuadrado. La derivada de u con respecto a x sería 2x, y entonces el diferencial de u es igual a 2x por diferencial de x. Para poder sustituir, donde tengamos x al cuadrado vamos a poner la u, pero para poder sustituir el diferencial tenemos que multiplicar el diferencial de x por un 2 y por una x. Entonces, x al cubo que tenemos en la integral lo vamos a separar en x al cuadrado por x y vamos a multiplicar la integral por 2 y a dividirla entre 2 para no afectar el resultado. Acomodamos de la siguiente forma, ya tenemos nuestra e a la x al cuadrado por x al cuadrado por 2x diferencial de x. Ya podemos sustituir la u y nos queda u por e a la u por diferencial de u. Resolvemos esta integral, nos quedaría e a la u que multiplica u menos 1, esto multiplicado por el 1 medio, más la constante de integración c. Y recordemos que la u es x al cuadrado, entonces simplemente sustituimos. A continuación vamos a despejar la y, tomamos e a la x al cuadrado que está multiplicando la y, lo pasamos dividiendo, y ahora vamos a dividir ambos términos en el numerador por e a la x al cuadrado. En el primer término tenemos multiplicando una e a la x al cuadrado, entonces al dividir se cancela, nos quedaría simplemente 1 medio de x al cuadrado menos 1, y si dividimos la constante de integración entre e a la x al cuadrado, lo podemos escribir como c entre e a la x al cuadrado o bien e a la menos x al cuadrado. Y con esto terminamos la solución de nuestra ecuación diferencial.
Una ecuación diferencial exacta es un tipo especial de ecuación diferencial ordinaria en la que se cumple una condición específica que permite resolverla de manera más directa en una ecuación diferencial exacta. La derivada total de una función desconocida se puede expresar como una combinación exacta de las derivadas parciales de dos funciones conocidas. La forma general de una ecuación diferencial exacta es: la condición fundamental para que una ecuación diferencial sea exacta es que las derivadas parciales de m con respecto a y n con respecto a x sean iguales, es decir, cuando esta condición se cumple, se dice que la ecuación es exacta. En tal caso, se puede encontrar una función potencial f(x) y tal que. Una aplicación común en la vida diaria donde se encuentran ecuaciones diferenciales exactas es en la modelización de campos vectoriales, como el flujo de fluidos. Es fundamental para modelar flujos precisos y eficientes en situaciones como aerodinámica, flujo de fluidos en tuberías, diseño de alas de aeronaves y optimización de sistemas de refrigeración. Estas ecuaciones permiten encontrar soluciones analíticas que describen con detalle la dinámica de los fluidos, mejorando la eficiencia energética, la navegación de vehículos y la gestión de recursos hídricos, entre otros. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial: y más 2 por dx más x más y cuadrada por dy igual a 0. Lo primero que observamos aquí es que esta ecuación diferencial no es separable. Así que lo siguiente que intentamos es ver si es una ecuación homogénea. En este caso no es homogénea porque esta x es de grado 1, mientras que esta y cuadrada es de grado 2, así que no es homogénea. Tampoco es de coeficientes lineales, ya que aparece este y al cuadrado. Y entonces no podemos hacerlo mediante ninguno de los procedimientos anteriores. Vamos a observar entonces si es una ecuación diferencial exacta. Siempre hay que verificar eso. Así que el primer paso es verificar si es ecuación exacta. Para eso recordemos que se debe cumplir que la derivada parcial de m respecto de y debe ser igual a la parcial de n respecto de x. Para esto debemos tener escrita la ecuación siempre de esta forma: m de x más n de y igual a 0. Nuestra ecuación ya está escrita de esa forma. Aparece una función por dx más una función por dy igual a 0. Así que de aquí vemos que m es y más 2 y que n es x más y cuadrada. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. Vamos a empezar con la derivada parcial de m respecto de y. M respecto de y es igual a la derivada parcial de esta función respecto de y. La derivada parcial de y respecto de y es igual a 1 y la derivada parcial de 2 respecto de y es 0, que la derivada de cualquier constante es 0. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de n respecto de x. O sea, ahora vamos a derivar esta expresión respecto de x. La derivada de x respecto de x es 1, mientras que la derivada parcial de y cuadrada respecto de x es 0, porque como estamos derivando parcial respecto de x, esta es una constante. Recuerden que las variables que son contrarias, que son distintas de la variable respecto a la que estamos derivando, van a ser constantes. Así que y cuadrada es constante. Y como y cuadrada es constante, su derivada es 0, así que ya no ponemos nada más aquí. Y observamos entonces que las derivadas parciales son iguales. Por lo tanto, concluimos que esta ecuación diferencial es exacta. Pasamos entonces ahora al paso número 2. El paso número 2 consiste en integrar para obtener f de x, y. Y para esto hay que recordar que esto de aquí, como esta ecuación es exacta, esto de aquí representa el diferencial de una función de dos variables, donde la primera expresión corresponde a la derivada parcial de f respecto de x y la segunda expresión a la derivada parcial de f respecto de y. Sabemos eso porque cuando nosotros derivamos f respecto de x para obtener el diferencial, siempre eso se acompaña del diferencial de x y la parcial de f respecto de y se acompaña del diferencial de y. Así que lo que vamos a hacer aquí es integrar ya sea esta expresión respecto de x para obtener f o esta expresión respecto de y para obtener f. Hay que elegir una de las dos expresiones, la que nos parezca más sencilla. Yo voy a elegir esta de la izquierda, pero nos da lo mismo si eligiéramos lo de la derecha. Entonces vamos a integrar y más 2 respecto de x. Eso significa que todas las variables que sean distintas de x van a ser constantes. Así que
En este caso, y es constante porque estamos integrando respecto de x. Para resolver esta integral, esto es la integral de una suma, así que podemos separar como una suma de integrales, es decir, la integral de y por dx más la integral de 2 por dx. Ahora, y es una constante porque estamos integrando respecto de x, por lo que la podemos sacar de la integral. También este 2, que es una constante, podemos sacarlo de la integral y nos queda entonces y por la integral de dx más 2 por la integral de dx. Y la integral de dx es igual a x, así que esto nos queda y por x más 2 por x, y hay que agregar nuestra constante de integración. Pero en este caso, como se trata de una integración parcial, es decir, una integración respecto de una variable, cuando tenemos aquí dos variables, al sumar nuestra constante de integración tenemos que sumar una función que dependerá de aquella variable que estamos considerando como constante. En este caso, y es una constante, así que aquí tendremos que sumar una función de y, a la cual vamos a llamar g de y. Entonces esta expresión que acabamos de obtener aquí va a ser nuestro f de xy. F de xy es igual a xy más 2x más gy. Ahora nos falta saber cuánto vale g de y. Para eso vamos a derivar esta expresión respecto de y. Lo derivamos respecto de y para poder igualarlo ahora con la otra expresión que no hemos utilizado, que es x más y cuadrada. Así que vamos a calcular la derivada de f respecto de y derivamos entonces esta expresión. El primer término, que es xy, lo derivamos respecto de y entonces tenemos que x es constante, por lo que tenemos una constante por y su derivada va a ser simplemente la constante, que es x. Ahora derivamos 2x respecto de y, pero como x es constante, la derivada de este término va a ser 0, así que pasamos al siguiente término. La derivada de g de y respecto de y, la cual vamos a expresar como g' de y, para indicar que estamos derivando esta función respecto de y. Ahora, esta expresión que es f respecto de y, vamos a igualarlo con esta expresión de aquí, que también es la derivada parcial de f respecto de y, así que esto es igual a x más y cuadrada. Ahora, en esta expresión tenemos x tanto del lado izquierdo como del lado derecho, por lo que podemos cancelarlas, y nos queda que g' de y es igual a y cuadrada. Siempre aquí nos tiene que quedar nuestra función de una variable, o sea, aquí no nos puede quedar una x, ya que g es una función que nada más depende de y. Y entonces, si todo lo hemos hecho bien, siempre nos va a quedar así, siempre nos va a quedar una función de una variable. Entonces, hasta aquí hemos obtenido que g' de y es igual a y cuadrada, pero nosotros lo que queremos saber es cuánto vale g de y. Así que para calcular g de y a partir de aquí, lo que hacemos es integrar para quitar esta derivada, y nos queda que g de y es igual a la integral de y cuadrada por dy. La integral de y cuadrada es simplemente y cúbica sobre 3, simplemente recordemos que le sumamos 1 al exponente y dividimos entre esa misma suma, así que nos queda y cúbica sobre 3. Y normalmente agregaríamos aquí una constante de integración, pero en este caso no hace falta agregar esa constante. Esa constante la agregaremos hasta el final, cuando consideremos la solución general. Aquí lo único que queremos saber es la expresión de g de y. Así que lo dejamos así, sin la constante. Por lo tanto, f de xy va a ser igual a xy más 2x más y cúbica sobre 3. Simplemente aquí sustituyendo el valor de g de y que acabamos de obtener. Ahora pasamos al paso número 3. El paso número 3 es expresar la solución general, la cual va a ser f de xy igual a una constante. En nuestro caso, acabamos de obtener que f de xy es igual a xy más 2x más y cúbica sobre 3. Así que, de acuerdo con esto, f de xy, que es esta expresión, debe ser igual a una constante. Y aquí es precisamente donde estamos considerando la constante de integración que saldría de esta integral. Entonces, esta de aquí es finalmente la solución general de nuestra ecuación diferencial. Y es así como se resuelven las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial no exacta es un tipo de ecuación diferencial ordinaria en la que no se cumple la condición fundamental de exactitud que se requiere para que una ecuación sea considerada exacta. En otras palabras, en una ecuación diferencial no exacta, la derivada total de una función desconocida no se puede expresar como una combinación exacta de las derivadas parciales de dos funciones conocidas. La forma general de una ecuación diferencial no exacta es similar a la de una ecuación diferencial exacta.
Un enfoque común para resolver ecuaciones diferenciales no exactas es multiplicar toda la ecuación por un factor integrante apropiado. El factor integrante es una función que se elige de manera que al multiplicarla por la ecuación, esta se vuelve exacta. El objetivo es encontrar una función que haga que la ecuación sea exacta y por lo tanto, se pueda resolver de la misma manera que una ecuación exacta, fórmula para x, fórmula para y. Un ejemplo destacado de aplicación de ecuaciones diferenciales no exactas en termodinámica se encuentra en la descripción de la expansión irreversible de gases ideales. Cuando un gas se expande de manera no reversible, por ejemplo, en una expansión libre o en una expansión contra una presión externa variable, las ecuaciones termodinámicas se vuelven no exactas. La resolución de ecuaciones diferenciales no exactas en este contexto es crucial para predecir cómo cambian la presión, el volumen y la temperatura del gas durante la expansión, lo que es esencial para el diseño de motores y sistemas de refrigeración, así como para optimizar la eficiencia de procesos termodinámicos. Vamos a resolver esta ecuación diferencial no exacta. Cuando ya la tenemos escrita pues de esta forma, lo que tenemos que hacer es identificar pues las expresiones que multiplican los diferenciales. Por un lado tenemos pues esta expresión que la vamos a llamar m y esta de aquí pues que la vamos a identificar como n. Para saber si esta ecuación diferencial es exacta o no, es decir, si procede de un único diferencial de una función f, pues lo que tenemos que hacer es analizar las derivadas parciales, la de m respecto a y la de n respecto a x, y ver si son iguales. Pues si hacemos la derivada de m respecto de y, que es 3x cuadrado, y la derivada de n respecto de x, que va a ser 2x cuadrado, ya podemos ver que no coinciden, por lo que esta ecuación diferencial, como ya os decía, pues no es exacta. Para que sea exacta, que es lo que queremos, porque si no, no la vamos a poder resolver, necesitamos una función auxiliar u tal que al multiplicar toda la ecuación pues por esta expresión nos quede una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo se hace esto? Pues puede ser más o menos complicado, pero cuando no nos dan pistas, pues tenemos dos procedimientos. El primero pues es utilizar esta expresión de aquí, es decir, calcular la diferencia entre estas dos derivadas divididas por la expresión n, y si esta expresión solo depende de x, pues nuestro factor integrante, nuestra función auxiliar u, pues va a ser esta de aquí. Que esto no nos queda solo en función de x, pues vamos a analizar pues este cociente de aquí. Este cociente de aquí pues nos debería quedar entonces dependiendo solo de y. Si nos queda solo dependiendo de y, entonces el factor integrante o función auxiliar pues va a ser esta de aquí. Parece un poco complicado, pero vais a ver que es la mar de sencillo. Vamos a proceder pues a calcular esta función auxiliar u. A ver, tengo aquí la ecuación y voy a proceder pues a analizar si esto pues me depende solo de y. ¿Por qué he empezado por esta? Pues porque ya me sé la ecuación y sé que la primera opción, que es que nos quede dependiendo solo de x, pues no da. Entonces, pues la derivada de n respecto a x, pues habíamos quedado que era 2x cuadrado, y la derivada de m respecto a y, pues era 3x cuadrado. Mientras que m, pues que es esto de aquí, pues es x por y al cubo. Efectuamos la diferencia, simplificamos y, oh sorpresa, nos queda pues menos 1 partido por y. Realmente nos queda una expresión que solo depende de y, por lo que nuestro factor integrante o función auxiliar pues va a ser la exponencial de la integral de menos 1 partido y diferencial de y. Esta integral es sencilla, esto nos queda menos logaritmo neperiano de y en valor absoluto, porque es un logaritmo y no admite valores negativos. Entonces, por las propiedades de los logaritmos, pues esto pasa como exponente, y ya sabéis que una exponencial y un logaritmo de la misma base pues se cancelan, y nos queda pues 1 partido por y. Aquí ya no hace falta valor absoluto porque ya no tenemos logaritmo, y este va a ser pues nuestro factor integrante. Vamos a ver cómo convertimos pues esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta gracias pues a esta función auxiliar. Decíamos que necesitábamos una función auxiliar u tal que al multiplicar toda la ecuación por esta función pues nos quedará una ecuación diferencial exacta. Pues bien, aquí ya estoy multiplicando pues nuestra función u, la que hemos encontrado antes, pues en toda la ecuación. Obviamente 0 por 1 partido por y pues me da 0, entonces este lado no cambia. Y si opero pues me queda esta expresión de aquí,
analicemos realmente si nuestra nueva m, que va a ser esta de aquí, y nuestra nueva n, que va a ser esta de aquí, son iguales, pues si derivamos esto respecto y, pues 2xy, y si derivamos esto respecto de x, pues ya vemos que también nos queda 2xy, lo hemos logrado. La ecuación diferencial ahora sí que es exacta. Si ya sabéis resolver ecuaciones diferenciales exactas, ahora ya sabréis resolver pues esta ecuación. Pero bien, yo voy a ir hasta el final. Si la ecuación diferencial es exacta, eso quiere decir que todo ese lado de la expresión de la ecuación que no es cero, pues procede de un único diferencial de f, y por lo tanto existe una versión integrada de esta ecuación en la que obviamente esto es f y este lado de aquí pues me queda como una constante. Entonces vamos a encontrar esta función f. Tenemos pues que el diferencial de f respecto a x y el diferencial de f respecto a y se corresponde pues esto con x y cuadrado, y este lado de aquí pues con x cuadrado por y más 1 partido por y. Entonces vamos a integrar separadamente respecto de x y respecto de y. Integro esta expresión respecto de x, obviamente añadiendo una función y que no voy a desentrañar aquí porque solo integro respecto a x, y esta otra integral pues respecto de y añadiendo una función x que tampoco voy a encontrar aquí porque estoy integrando respecto de y. Entonces integro esto respecto de x, es sencillo, me queda un medio de x cuadrado y cuadrado más esta función pues en y. Luego tengo esta otra integral de aquí, que también ha sido sencilla, pues ya veis, integral respecto de y me queda un medio de x cuadrado por y cuadrado más logaritmo neperiano de y más esta función x. Y entonces comparando pues una integral con la otra, pues ya veo que g de y pues va a ser el logaritmo neperiano de y g de x pues 0, porque esto ya me coincide. En resumen, la ecuación f pues va a ser esta de aquí, igualado a una constante, pues esta ecuación implícita me da las soluciones de mi ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales son herramientas matemáticas esenciales para describir el cambio de variables en función del tiempo o variables independientes. Los modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales se aplican ampliamente en ciencia, ingeniería, economía, biología y otras disciplinas. Estos modelos se utilizan para describir sistemas dinámicos, expresar relaciones causales entre variables, hacer predicciones y simulaciones, optimizar y controlar sistemas, estudiar fenómenos naturales, analizar economía y finanzas y comprender procesos biológicos y médicos. Imagina que tienes un problema en el mundo real, como predecir la población futura de una ciudad. Para resolverlo matemáticamente, primero identificarías las variables clave, como la población actual, la tasa de crecimiento, las tasas de migración, etc. Luego convertirías estas relaciones en ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, podrías usar una ecuación diferencial para describir cómo cambia la población con el tiempo, tomando en cuenta las tasas de natalidad, mortalidad y migración. Después resolverías esas ecuaciones utilizando matemáticas, como la integración si es una ecuación diferencial. Esto te daría una fórmula matemática que describe cómo cambia la población en función del tiempo y otros factores. Finalmente interpretarías esa fórmula. Por ejemplo, podría decir que la población de la ciudad aumentará en un 2% cada año. Luego compararías estas predicciones matemáticas con datos reales para validar y ajustar el modelo si es necesario. El Pb-209 es un isótopo radiactivo del plomo que se desintegra con una velocidad proporcional a la cantidad presente en cualquier momento y tiene un periodo medio de vida de 3,3 horas. Si al principio había 1 gramo de plomo, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que se desintegre el 90% del plomo? Bien, si llamamos t al tiempo y p de t a la cantidad de plomo que hay en el instante t, entonces del enunciado se puede deducir fácilmente la ecuación diferencial que explica la desintegración del isótopo radiactivo de plomo, ya que nos dicen que se desintegra con una velocidad proporcional
a la cantidad presente en cualquier instante. Bien, la velocidad es la variación que experimenta el isótopo de plomo con respecto al tiempo y es la derivada P', y nos dicen que es proporcional, ponemos una constante K de proporcionalidad a la cantidad que queda del isótopo reactivo, que es precisamente P. Por tanto, esta sería la ecuación diferencial que explica la desintegración del isótopo del plomo. Esta ecuación es fácil darse cuenta de que es una ecuación de variables separables y por tanto para resolverla vamos a expresar la derivada como el cociente del diferencial de la cantidad de isótopo de plomo con respecto al diferencial del tiempo, y esto hemos dicho que es igual a la constante de proporcionalidad por la cantidad del isótopo del plomo, y podemos separar fácilmente las variables multiplicando ambos lados por el diferencial del tiempo y dividiendo por la concentración del isótopo del plomo, ¿no? Es decir, el diferencial del tiempo lo pasamos multiplicando aquí y la concentración o la cantidad del isótopo de plomo lo pasamos dividiendo aquí, con lo cual nos va a quedar en el lado izquierdo 1 partido de la cantidad del isótopo de plomo por el diferencial de P igual a K por el diferencial del tiempo. Una vez que se han separado las variables, integramos en ambos lados. Las integrales que resultan son las dos inmediatas. La primera integral, la integral de 1 partido P diferencial de P, es el logaritmo neperiano del valor absoluto de P. Y en el lado derecho tenemos la integral de K diferencial de T, que es K por T, más, vamos a poner aquí la constante de integración que le vamos a llamar C. Para expresar la solución de manera explícita, vamos a aplicar la exponencial a ambos lados, con lo cual nos quedará en este lado e elevado al logaritmo neperiano de la concentración de la cantidad del isótopo de plomo, igual a e elevado a K por T más C. E elevado al logaritmo de la cantidad del isótopo de plomo, como el logaritmo y la exponencial son inversas, pues se va a cancelar y nos quedará por tanto que la cantidad de plomo del isótopo de plomo será igual a e elevado a KT por e elevado a C. ¿Vale? Aquí estamos aplicando las propiedades de las potencias, ¿no? Potencias con la misma base, se suman los exponentes. Y abusando un poco del lenguaje, puesto que e elevado a C es una constante, para simplificar podemos renombrarla otra vez como C y nos quedaría por tanto C por e elevado a K por T. Bien, y esta sería la solución general de la ecuación diferencial. Para llegar a la solución particular tenemos que aplicar las condiciones iniciales que nos dan. Nos dicen que en el instante inicial había 1 gramo de plomo, es decir, que P en el instante 0 es 1, y imponiendo esto tendremos que P de 0 es igual a C por e elevado a K por 0, es decir, a C, y esto debe ser 1, de donde sacamos ya la primera constante, C tiene que valer 1. Y por otro lado nos dicen que el periodo medio de vida, el periodo de semidesintegración es 3,3 horas, ¿no? Recordemos que el periodo de semidesintegración es el tiempo que pasa hasta que se desintegra la masa a la mitad del valor inicial. Por tanto, la siguiente condición es que P en 3,3 tiene que ser igual a la mitad de la masa inicial, que era 1, es decir, a 0,5. Imponiendo esta condición tendremos, por otro lado, que P de 3,3 es igual a C, que es 1, por e elevado a K por 3,3, y esto tiene que ser igual a 0,5. De donde, para despejar la K, aplicamos el logaritmo a ambos lados, nos queda el logaritmo neperiano de e elevado a K por 3,3 es igual al logaritmo neperiano de 0,5. ¿Vale? El logaritmo se cancela con la exponencial porque es la inversa una de la otra y nos queda por tanto que K por 3,3 es igual al logaritmo neperiano de 0,5
de donde K tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 0,5 partido de 3,3 y esto es igual a menos 0,21. Y con esto llegamos a la solución particular de la ecuación, que será P de t es igual a C, que es 1, por E elevado a menos 0,21 y por t. Finalmente, una vez que ya tenemos la función que nos da la concentración del isótopo de plomo en cualquier instante t, resulta sencillo calcular el tiempo que debe transcurrir para que se desintegre el 90%. O dicho de otro modo, el tiempo que tiene que transcurrir para que quede el 10% del plomo inicial sin desintegrarse. Como la cantidad inicial de plomo era 1, el 10% pues será 1 entre 10, es decir, 0,1. Por tanto, de lo que se trata es de buscar el instante t sub 0 en el que la cantidad de plomo que quede sea 0,1. Así pues, sustituyendo en la solución particular t sub 0 nos quedaría e elevado a menos 0,21 por t sub 0 tiene que ser igual a 0,1. Para despejar t sub 0 aplicamos el logaritmo neperiano una vez más a ambos lados. Nos quedaría aquí el logaritmo neperiano de elevado a menos 0,21 por t sub 0 tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 0,1. El logaritmo se cancela con la exponencial y nos queda por tanto que menos 0,21 t sub 0 es igual al logaritmo de 0,1, es decir, que t sub 0 tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 0,1 partido de menos 0,21 y esto nos da 10,96 horas. Así pues, para que se desintegre el 90% de la cantidad inicial, del gramo inicial que había, tienen que pasar 10,96 horas.